Hoy responderemos una pregunta clave. ¿Qué es el giro hermenéutico y cuáles son sus aplicaciones para las ciencias humanas y sociales? Para hablar de esto me acompañan mis compañeras Camila, Daniela y Marcela, estudiantes de psicología, así que comencemos. Gracias, es un gusto estar aquí. Yo vengo con muchas dudas, así que voy a preguntar lo que nadie se atreve. Y yo pondré los pies en la tierra con ejemplos concretos. Perfecto. Primera pregunta, y esta pregunta va para Daniela. ¿Qué es eso del giro hermenéutico? ¿Nos puedes explicar? Bueno, vamos por partes. La hermenéutica viene del griego hermeneues, que significa interpretar. Originalmente, este era el arte de interpretar textos sagrados. El giro hermenéutico es un movimiento filosófico del siglo XX, con autores como Hans-Jörg Gadamer y Paul Ricoeur, que convierte a la interpretación en el método propio de las ciencias humanas. Básicamente, él dice, no todo conocimiento es válido. Válido es el que explica causas, como la física. También hay un conocimiento que comprende significados. Es decir, un físico explica por qué cae una manzana. En el caso de un psicólogo, comprende por qué una persona está triste. Exacto. Eso lo dijo antes Wilhelm Daltai a finales del siglo XIX. Las ciencias naturales lo explican Eracle y las ciencias humanas lo comprenden, Berset. El giro hermenéutico profundiza esta idea. Ok, ahora Camila, ¿tú nos puedes explicar qué implica este giro para el objeto de estudios de las ciencias humanas? Claro que sí, aquí cambia todo. Para un enfoque positivista, el objeto de estudio es una cosa que se puede medir, pesar y contar. Para la hermenéutica, el objeto es un texto, una acción, una cultura, algo que tiene significado y que hay que interpretar. Te pongo un ejemplo. Un positivista estudia la pobreza midiendo ingresos. Un hermenéutico pregunta, ¿qué significa ser pobre para que esta comunidad pueda para ella la pobreza no sea solo falta de dinero, sino falta de tierra, de reconocimiento o de comunidad? Entonces no puedes meter la dignidad de un pueblo en una encuesta. No, la encuesta te da los datos, pero no te da el significado. Y sin significados no entiendes por qué la gente actúa como actúa. Eso es un punto clave. El objeto hermenéutico habla, tiene intenciones y crea sentido. No es una piedra, hay que escucharlo. Bueno, vamos con la tercera pregunta y esta pregunta va para Marcela. Marcela, ¿cómo cambia la relación entre el investigador y lo que estudia? Bueno, pues según lo que yo he leído, la hermenéutica dice que el investigador no puede ser neutral. Es decir, no eres un espejo pasivo, entras en diálogo con lo que estudias. Como dice Gadamer, la comprensión es un juego entre tus preguntas y las respuestas del texto o la comunidad. Así es, y eso se llama función de horizontes. Tu horizonte, tus prejuicios, tu cultura, tu formación se encuentran con el horizonte de lo que estudias. No se trata de borrar tus prejuicios, sino de exponerlos al diálogo para que esto se transforme. Esto me hace pensar en, como por ejemplo en los psicólogos clínicos, cuando atienden a un paciente. No pueden ser neutrales, tienen que entender su mundo, no solo aplicar un test. Exactamente, y eso no es menos riguroso. Es un rigor diferente, el rigor de la reflexividad crítica. Ok, Daniela, ¿y qué métodos usa la investigación hermenéutica? No sirve el experimento de laboratorio. Usar métodos cualitativos, entrevistas en profundidad, grupos focales, análisis del discurso y observación en pacientes, estudios de caso o historias de vida. También se usa el círculo hermenéutico. No se puede entender una parte sin el todo, ni el todo sin las partes. Es como un vas y vienes. Como cuando lees un poema. Para entender un verso, pues tú necesitas que el poema esté completo, pero para entender el poema, pues necesitas entender cada verso. Te doy un ejemplo de antropología. Clifford Geertz decía que la cultura es un texto que hay que leer. El antropólogo hace descripciones densas que aclaran el entremado del significado locales. No busca leyes universales, sino coherencia interpretativa. Y no es que los datos sobren, los datos son muy necesarios, pero sin interpretación no dicen nada.
Ok, Camila, ¿y cuál es el criterio de verdad en hermenéutica? No es la predicción. Una investigación hermenéutica es válida si cumple varios criterios. Coherencia interpretativa, no se contradice. Plausibilidad, tiene sentido para la comunidad estudiada. Reflexividad crítica, el investigador es consciente de sus prejuicios y capacidad de diálogo puede contratarse con otras interpretaciones. Como dice Paul Ricoeur, explicar más es de comprender mejor. No se oponen explicación y comprensión. Estas dos se integran. Puedes explicar estadísticamente un fenómeno y luego comprenderlo desde dentro. O sea que no es mejor uno que, no es que uno sea mejor que lo otro, son diferentes y pueden complementarse. Exacto, el problema no es usar datos o usar interpretación. El problema es creer que solo un camino es válido. Ok, última pregunta y esta pregunta va para todas. ¿Cómo impactó este giro en disciplinas correctas desde la psicología claramente? Pues en psicología desafió el conductismo, pues porque solo se veía como conductas observables y abrió paso a la psicología humanista, Rogers y Maslow, y a enfoques narrativos. Hoy se estudia hoy se estudia cómo las personas construyen su identidad a través de historias. En sociología se opuso al funcionalismo e inspiró la sociología comprensiva de Alfred Such y la etnometodología de Garfinkel que pregunta, ¿cómo hacen los autores para dar sentido a su mundo cotidiano? En antropología, la antropología interpretativa de Gibbs. En comunicación, el análisis crítico del discurso y los estudios culturales. En todas, la idea es la misma. Los seres humanos no somos un objeto, somos sujetos que interpretamos. Ok, y para cerrar, quiero que cada una con una frase me explique qué es el giro hermenéutico. Pues el giro hermenéutico nos recuerda que las personas no son átomos ni ratas de laboratorio. Para mí es explicar sin comprender es vacío y comprender sin explicar es ciego. Podría decirse que las ciencias humanas, cuando toman en serio la interpretación, no pierden rigor, al contrario, ganan profundidad. Vale, chicas, gracias por su explicación y ya como conclusión, el giro hermenéutico nos enseña que comprender significados es tan válido como explicar causas y que el investigador dialoga y no es neutral y que la verdad hermenéutica es coherente, plausible y constituye diálogo. Las personas no son cosas, tienen historias, por eso existen las ciencias humanas. Bueno, gracias a todos por escuchar este podcast y nos vemos en un próximo episodio.